Muy bien. Pues bienvenidos todos otra vez. Qué bueno que estamos juntos. Este formato me encanta porque podemos vernos al menos un poquito. Yo veo algunas caritas que se atreven a abrir sus cámaras, lo cual agradezco muchísimo. Y bueno, pues vamos a iniciar con nuestro estudio como cada 8 días. Seguimos en nuestra serie El Siervo, que es nuestro estudio inductivo del Evangelio de Marcos. Y como ya lo hemos estado mencionando, nos aproximamos al epílogo, nos aproximamos al final, ya en esta última tercera fase de este evangelio que cuenta la crónica de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, ya en la semana previa a la Pascua. Y hoy es un tema muy interesante, muy importante, de lo cual pues creo que vamos a sacar todos un buen provecho conforme a la gracia del Señor Jesucristo. ¿Ok? ¿Qué les parece si hacemos una oración juntos? Ya Toño nos encaminó un poquito a justamente a eso, que el Señor nos inspire en su palabra, pero vamos a pedir al Señor que Él también abra nuestro entendimiento. Amén. Todo esto de poner atención, de conocer la palabra, viene de Él. Y yo creo que necesitamos todos en nuestra debilidad depender de Él. Amén. Señor, gracias una vez más, porque tú estás aquí con nosotros. Yo sé que en cada una de las casitas de nuestros queridos hermanos, tú habitas, Señor bendito, y pedimos que tú disipes toda distracción, todo eh, argumento, toda posibilidad alrededor nuestro que pueda distraernos, Señor. Incluso hasta tomes a veces deficiencia de la tecnología a través del Internet y que podamos todos concentrarnos en tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo nos conduzca, porque necesitamos dependernos completamente de ti, de tu Espíritu Santo, Señor. Y más que adquirir un conocimiento, es, Señor bendito, buscar conocerte a ti. No conocer el texto, la letra, sino conocerte a ti a través de ella, Señor bendito. Tu Espíritu Santo siga hablando en nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesucristo. Y todos aquí, en esta preciosa familia, la tierra fértil, decimos amén, ¿verdad? De ahí desde nuestras casitas. Ok, pues voy a pedirles que por favor vayamos a Marcos, capítulo 14, versos 32 al 42, por favor. Marcos 14, 32 al 42. Y vamos a procurar darle todos lectura ahí en casita como estamos, por favor. Marcos 14, vamos a leer desde el versículo 32 hasta el versículo 42. Comenzamos, dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Y al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, duerman ya, descansen. Basta, la hora ha venido, he aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. He aquí se acerca el que me entrega. Gloria a Dios. Jesús, sabiendo,
sido hombre, como todos ya sabemos, el Señor tiene una naturaleza dual. Es tanto Dios, pero también es hombre. Y él tuvo durante esa vida de hombre toda clase de lucha, como todos tenemos. Muchos han malinterpretado el hecho de que Jesús es Dios y que por lo tanto pudo en esa naturaleza vencer todas las tentaciones y toda debilidad humana, incluso hasta la cruz, lo cual es un error completamente. La Biblia enseña con mucha claridad que él renunció no a ser Dios, sino a los atributos de Dios, como lo leemos en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Por favor, acompáñenme rápidamente. Filipenses 2, 5 al 8. Que dice así: allá pues en ustedes es de sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero enfatizo el verso 6, que dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces, la Biblia dice que él se despojó. Así que de esta manera no tuvo ninguna ventaja. Él se despojó de todos los atributos que tenía como Dios. No tuvo ninguna ventaja alguna sobre hombre alguno, como lo podemos leer también en Hebreos, en el capítulo 4, en el verso 15. Hebreos 4, verso 15. Este no lo copié, pero ahí está. Hebreos 4:15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Y subrayamos, por supuesto, uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Muchos pasajes muestran la humanidad de Jesucristo, por supuesto, durante el tiempo de su ministerio. Y como él, al igual que nosotros, pues sufrió cansancio, tuvo hambre, tuvo sed, estuvo durmiendo fatigado, etcétera, etcétera. Uno de esos pasajes interesantes sucede en Juan capítulo 4, versos del 5 al 6. Acompáñenme, por favor. Juan 4, del 5 al 6. Juan 4, del 5 al 6. Permítame tantitito. Muy bien, lo leemos juntos. Dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, subraya, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta, es decir, mediodía aproximadamente. Pero el énfasis está en que Jesús, como cualquier hombre, pues se cansaba de largos trayectos a pie, que posiblemente
el versículo anterior dice que le era necesario ir a Galilea, estando en Jerusalén, y era más fácil cruzar por Samaria, porque rodear Samaria, que era lo acostumbrado para los judíos, era necesario por evitar ser roce con los samaritanos, porque los samaritanos, los judíos no ven a los samaritanos, no los soportan, pero deben aceptar que cruzar por Samaria y humillarse a pasar por el territorio de los samaritanos era más fácil y más cercano, mientras posiblemente habría de ser unas 5 horas de trayecto a pie desde Jerusalén hasta Galilea, rodeando Samaria. Por Samaria solamente eran 2 horas. Y el texto dice, le era a Jesús necesario pasar por Samaria. Y la pregunta es, ¿por qué le era necesario pasar por Samaria? Justamente para evitarse el largo camino por el desierto de 5 horas hasta llegar a su destino, o porque tal vez él tenía una cita personal con alguien ahí. Ustedes conocen la historia, ahí es donde conoció a esa mujer que se acercó al pozo de Jacob para llevar agua justo a mediodía, cuando nadie en su sano juicio lo hace estando en el sol. Todas las mujeres salen pues ya una vez que el sol se mete, ¿verdad? Pero ella, por evitarse las burlas, los señalamientos y el linchamiento de la sociedad, porque sabían que era una persona de mala reputación, salía a mediodía. Y Jesús llegó justamente a esa hora porque él sabía que ella estaría allí. Qué interesante. Pero entonces él soportó el tener que caminar ese trayecto y pasar por Samaria a una hora muy asoleada, justamente para encontrarse a esta mujer. Y sufrió de ese momento de estar caminando arduamente o caminar largamente, perdón, como cualquiera de los hombres, se sentiría agotado. Así es que se sentó, dice. Pero otro episodio de esa humanidad de Jesucristo la vemos en Marcos capítulo 4, versos 36 al 38. Marcos 4, 36 al 38. Dice, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Qué interesante. Vemos a pues sus discípulos desesperados en esa ocasión. Mientras la tormenta rugía, por supuesto ellos estaban sujetos con las 20 uñas de donde podían, porque ya tenían miedo de que incluso la barca se pudiese hundir de tanta agua que entraba. Pero mientras esa tormenta rugía a su alrededor, perdón, él permanecía completamente dormido. Ni siquiera el fuerte balanceo de la barca o el rugido del mar o del viento o esa cantidad de agua que entraba a raudales pudo despertarlo. Él estaba completamente dormido, incluso hasta supuestamente empapado completamente de la ropa hasta los huesos, pero nada lo pudo despertar. Ni siquiera el haber estado en esas duras maderas de esa pequeña embarcación incómoda. Quizás en ninguna otra parte de las escrituras la humanidad de Jesucristo se contrasta de forma tan dramática con su deidad, que en esta ocasión, que dormía en la popa de la barca, exhausto por haber tenido un día de administración, pues bastante intenso. Qué interesante, ¿no? Vemos entonces una humanidad de Jesucristo contrastando completamente con su deidad. Él tenía que estar, como todos nosotros cuando viajamos de un lugar a otro y nos vamos manejando, tal vez en un autobús o como copilotos, eso me pasa muy seguido a mí. Yo no soy buen copiloto porque siempre que voy, por ejemplo, de aquí a la Ciudad de México, un trayecto que no es muy largo, tal vez de 40, 45 minutos, yo a los 15 minutos ya estoy dormido. No me puedo aguantar el sueño. Así es que quienes gusten invitarme a la Ciudad de México, pues
sabrán que no soy un buen copiloto. No se diga en un autobús. Apenas me siento y ya estoy totalmente dormido. Cuando no uso mi coche y me traslado de donde vivo, de aquí de Temisco, a Cuernavaca, pues el viaje es de 20, 25 minutos cuando más, pero ya llego completamente dormido. Así es que Jesús, como cualquiera de nosotros, también se cansaba. Ve conmigo a Juan capítulo 19, versos 28 y 29, por favor. Juan 19, 28 y 29. Leemos que dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que se cumpliese la escritura, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Pero hacemos un énfasis aquí en el verso 28 que dice, al final, que Jesús tenía sed. Entonces, como cualquier persona sometido a un estrés, por supuesto, tan intenso como el que Jesús estaba teniendo en ese momento en la cruz, en un horario de mucho calor, ya después de que la sangre le había escurrido casi por completo de su cuerpo, lo más natural es que él tuviese sed, ¿verdad? Pero de manera tan increíble la escritura describe que aún después de resucitado el Señor, después de resucitado el Señor, él seguía siendo hombre. Ve lo que dice Lucas 24, 36 al 43. Lucas 24, 36 al 43. ¿Lo leemos juntos? Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué están turbados y vienen a su corazón estos pensamientos? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies, con las heridas, ¿verdad? En sus manos, en sus pies. Como dice como lo cuenta un pasaje de esa hermosa película La Cabaña que hace unos días estaba viendo porque me di la tarea de leer el libro. Me encanta cuando el padre le dice a Mackenzie, el amor deja huellas, ¿verdad? Y ahí están las huellas del amor de nuestro Señor. Les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. ¡Wow! ¡Qué interesante! Aún después de resucitado, el Señor demuestra que sigue siendo hombre. Pero en el contexto en el que hoy nos citamos, aquí en Marcos capítulo 14, ya en esa última semana previa a la Pascua resalta la naturaleza humana del Señor cuando comenzaron a aparecer los primeros signos de la angustia que él comenzó a sufrir intensamente, porque él se angustiaba. Lo describe el profeta Isaías en el capítulo 53, en el verso 11, perdón, verá el fruto de su aflicción, ¿recuerdas? Porque él estaba afligido, el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y la aflicción significa abatimiento, significa tristeza. Y comienza Jesús a decirlo, a manifestarlo, justo antes de entrar al aposento alto a celebrar
con sus discípulos la Pascua. Esto lo encontramos en Juan capítulo 12, verso 27. Juan 12, 27, que dice así. Ahora está turbada, angustiada mi alma, agitada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Mi alma está turbada. Pero Jesús sufrió la principal lucha entre la carne y el espíritu, ya estando ahí, en Getsemaní. Incluso hasta, aunque pareciera o se escuche extraño, la principal lucha entre la carne y el espíritu que tuvo Jesús no fue en el Calvario, fue en Getsemaní. En la cruz sufrió físicamente de manera terrible y cruel, injusta, pero el temor y la angustia en Getsemaní fue de mucho mayor sufrimiento, porque ahí en Getsemaní es donde realmente murió Jesucristo. Jesús dijo por eso a sus tres más íntimos amigos: mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Y a qué temía Jesús? ¿Temía a la humillación pública? ¿Temía al rechazo de la multitud? ¿Temía a los azotes, a la burla de los soldados romanos? ¿Temía a que le escupieran, a que le jalaran las barbas, como lo profetiza la Biblia? ¿Temía quedar avergonzado, completamente desnudo, porque estuvo completamente desnudo en la cruz? ¿Temía a lo duro de los clavos, a esa lanza en su costado, al estar horas ahí colgado en ese madero? ¿A qué temía Jesús? Porque déjenme decirles que el Señor era un hombre valiente, completamente valiente. Él no era un hombre que por imaginarse eso solamente quisiera huir. Realmente, ¿a qué le temía el Señor? Y es que aun cuando Él nunca pecó, Él fue hecho pecado. Por eso la Escritura dice, al que no conoció pecado, ¿qué dice? Por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos justicia de Dios en Él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y Dios sabe lo destructivo y lo dañino y lo lastimero que es el pecado y lo que ha hecho a los seres humanos a quienes tanto Dios ama. Imagínense entonces, queridos hermanos, con solo de pensar que en ese instante cargaría sobre sí mismo el pecado de todos nosotros, del mundo entero, de todos los tiempos. Eso era algo verdaderamente terrible para él. Eso fue lo que lo entristeció. Pero también fue el hecho de que él sería por nosotros maldición, como lo dice Gálatas capítulo 3, verso 13. Gálatas 3:13. Que dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Así es que toda la maldición de la ley vino sobre Jesús en ese momento. Pero algo terrible todavía en gran manera sucedería en ese momento en la cruz. El Padre se apartaría de él a causa de su pecado. Leemos en Mateo capítulo 27, verso 46. Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es que fue tan cruel lo que sufrió Jesús en ese momento en la cruz,
por nuestros pecados, y quiero hacer mucho énfasis en eso, que pareciera que el Padre estaba lejos de él. Es que más bien el Padre guardaba silencio, y guardaba silencio mientras la ira de Dios se manifestaba en una sola persona, en Jesucristo, por el pecado de todos nosotros. Pero el Señor llevaba con Jesús las heridas de la cruz, la humillación, porque Él tenía el poder para manifestarlo delante de los hombres y glorificarlo sin tener que llevarlo a la cruz, pero no lo hizo. Cargó entonces con Jesús el dolor. Guardó silencio, como si le estuviese dando la espalda. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ciertamente fue entonces en Getsemaní que Jesús murió, renunciando completamente a su voluntad, pero con el agrado de satisfacer al Padre. Lee conmigo en Hebreos capítulo 12, verso 2. Hebreos capítulo 12, verso 2. Lo leemos, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Qué interesante. Hay dos palabras contrastantes en este pasaje. Por un lado está el gozo y por otro lado está el sufrimiento. Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Conocemos, por supuesto, cuál fue el sufrimiento, pero ¿a qué se refiere con el gozo puesto delante de él? Ve conmigo al Salmo 40, verso 8. Salmo 40, verso 8. Hermoso. Dice la palabra de Dios, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, al Señor, por supuesto, le complacía obedecer al Padre. Ve conmigo Isaías capítulo 53, verso 11, por favor. Isaías 53, 11. Se me movió aquí. Permítanme un tantitito. Ahora sí. Isaías 53, 11. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Entonces preguntamos, diciendo, ya conocemos el sufrimiento. ¿A qué se refiere con el gozo puesto delante de él? Por un lado, hacer la voluntad de Dios le ha agradado. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Salvarnos. Porque Él creó a la humanidad para tener una relación íntima con Él, una esposa, un pueblo que le adorara, que le amara. Pero fue separado se apartó del ser humano por el hombre, porque Dios es santo y su santidad no puede ser alterada por ninguna clase de maldad. Pero en su amor se hizo hombre. La voluntad de Dios siempre entonces fue acercarse a nosotros, restaurarnos completamente en nuestra relación con Él como al principio era. Así es que, dice Jesús, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. Y por otro lado, entonces, el profeta confirma diciendo,
verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y yo creo, mis queridos hermanos, que su iglesia hoy por hoy es ese fruto por el cual sufrió la cruz Jesucristo. Entonces, comprendemos, claro está, que el gozo de él era satisfacer al Padre, era vernos a nosotros como el fruto, como hijos, hijos de Dios. Pero en Getsemaní contemplaba los sufrimientos que se avecinaban, y en especial ante el silencio del Padre. Por eso oraba diciendo, en el verso 35b de nuestro pasaje de Marcos capítulo 14, que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. El Padre entonces atendió sus ruegos, por supuesto, pero la respuesta de él hacia Jesús fue un no. Muchas veces nosotros nos angustiamos y no nos gustan algunas respuestas que recibimos del Señor cuando hacemos peticiones. Creemos que cuando Él nos niega algo, no nos ama. Entonces terminamos por revelarnos a su voluntad y incluso alejarnos muchas veces de Él. ¿Cuántas veces hemos visto personas o nosotros mismos hemos estado enojados y nos hemos atrevido a reclamarle a Dios por su respuesta? Muchas veces, muchas veces. Pero Jesucristo recibió un no como respuesta. Ve lo que dice Hebreos capítulo 5, versos 7 al 8. Hebreos 5, 7 al 8, por favor. Lo leemos juntos, dice así. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Escucha, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue huido a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Jesús entonces no tuvo ventaja alguna sobre nosotros. Hasta el mismo Padre Celestial le dijo no, posiblemente con mucho dolor en su corazón, porque sabía lo que se avecinaba para él, pero le dijo no, porque su voluntad era, insisto, que tú y yo fuésemos salvos. Y habría de sufrir alguien las consecuencias del pecado, de la ira de Dios. Y esos, mis queridos hermanos, éramos tú y yo, toda la humanidad entera. Pero por el amor tan grande, como lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3, verso 16, no vino Dios al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Luchó entonces Jesús en la carne para no ir a la cruz, porque él era un hombre, como tú y como yo. Pero tuvo que aprender a obedecer mediante sus padecimientos. Yo recuerdo a Moisés después de que pecó, y déjenme decirles, Moisés, el referente más importante del pueblo de Israel, porque especialmente, por ejemplo, para los sacerdotes, para los saduceos, era el profeta más grande, sí, porque ellos solamente lo veían a él como el escritor del Pentateuco, y para ellos del Antiguo Testamento, el Torá, lo más inspirado, a lo que ellos tenían que poner atención. Moisés pecó.
Y ya después de eso, ustedes saben que Dios le dijo a él y a Aarón que no entrarían a la tierra prometida, pero Moisés insistió delante de él aquella ocasión, cerca del ocaso de su vida, ya incluso cuando Josué había sido designado como el nuevo caudillo de Israel que los iba a pasar al otro lado de Canaán para conquistar la tierra prometida. Y Moisés insistió a Dios, rogándole, diciéndole una vez más que lo dejase entrar a Canaán. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Dios? Y a mí esto me asusta cuando lo leo. Dios le dijo, no quiero que me vuelvas a hablar del tema. No quiero que me vuelvas a tocar el tema. Y Jesús no fue diferente a Moisés, porque como lo podemos leer, dice que en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Ahí estaba en Getsemaní, llorando y sudando grandes gotas de sangre. Estaba angustiado en sobremanera, triste hasta la muerte, rogándole, suplicándole al que le podía librar de la muerte, a Dios, quien podría cambiar el curso de la historia y deshacer completamente este mundo perverso y volver a crearlo nuevo completamente, pero Él nos amaba. Fue oído a causa de su temor reverente y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. No, de ninguna manera Jesús tuvo ninguna ventaja sobre nosotros como hombre. Sin embargo, el Padre le fortaleció a través de su Espíritu y por eso fue a la cruz. ¿Y por qué digo esto? Ve lo que dice Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Filipenses 4, 6 al 7. ¿Están conmigo? ¿O ya se durmieron? Venga, Toñito dice que sí. Dice, por nada estén preocupados, afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará su corazón y pensamientos en Cristo Jesús. Él hizo justamente eso. Presentó delante de Dios en oración su petición, aquello que le estaba causando angustia, aquello que le estaba quitando el sueño. Y le rogó, insistió, no solamente con oraciones, con ruegos. Y Dios le escuchó y lo fortaleció y le dio esa paz que él necesitaba para ir a cumplir gallardamente, valientemente, osadamente su sacrificio por nosotros, por amor. Así es que podemos pasar por alto tan grande muestra de amor, queridos hermanos, querida iglesia, familia, amigos que hoy están aquí o que alguna vez escucharán este mensaje. Cuando por nuestros pecados Jesús sufrió tal humillación y sufrimiento, o podemos tener, como dice la Biblia, ese mismo sentir. Pablo lo expresa así en Filipenses capítulo 2, verso 5, allá en ustedes, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2, 5. Haya en ustedes este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? El renunciar a ser Dios, esos atributos de Dios, su gloria y preferirnos a nosotros. Obedecer sobre todo al Padre. Y por amor a nosotros, humillarse a sí mismo. ¿Cuál es entonces la respuesta, mis queridos hermanos? ¿Cuál es la respuesta que nosotros le daremos a Dios? Respuesta que nosotros podemos dar al Señor ante eso que Él sufrió. Solamente Él sabe lo que sufrió, porque ese precio jamás lo sabremos, lo conoceremos nosotros. La lucha que libró Jesús en Getsemaní entre su carne y su espíritu fue muy fuerte. Siendo humano, como lo dijimos, fue tentado. Y su carne, que era en una parte de él, luchaba
por no ir a la cruz. Cuando Jesús reprendió a Pedro, lo recordarás, lo estudiamos atrás en nuestro Evangelio de Marcos, cuando este fue usado por Satanás, intentó convencerle heroicamente de no ir a la cruz y que se compadeciese de sí mismo. Y en ese momento Jesús volteó a ver a los discípulos, porque todos se adolecían de lo mismo, pero solo Pedro era el representante que hablaba por todos. ¿Y qué debilidad había en ellos? Vamos rápidamente a Mateo capítulo 16, verso 23. Mateo 16, 23. ¿Dice? Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. En la referencia de Marcos dice que él volteó a verlos a todos. Jesús volteó a verlos a todos. Pero aquí Mateo cuenta que solamente a Pedro le dijo, quítate delante de mí. Realmente todos se adolecían de lo mismo. ¿Cuál era la dolencia que ellos tenían, igual que nosotros? Como ustedes sabrán, la confesión de fe de Pedro anterior en el mismo pasaje, el capítulo 16, pero en el verso 17, le dice Pedro al Señor Jesús, nosotros, otra vez él hablando por todos, nosotros sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto sabemos que vino del Padre, no vino del chisme de la multitud. Pero la confusión de Pedro fue originada en el diablo. Tuvo como origen el mal. Y lo vemos en el versículo que leímos. Quítate delante de mí, Satanás. Así se refiere Jesús cuando se dirige a Pedro. Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Muchas veces nuestros pensamientos lamentablemente están puestos en lo temporal. Y pues nadie quiere sufrir, al contrario, todos queremos autocomplacernos de una u otra manera y siempre que tenemos algún problema, pues creemos o queremos ponernos en el centro del universo. De alguna forma queremos que salir, no sé, adelante sin tener que pagar un precio. Ponemos nuestra mirada en las cosas temporales, cuando más bien estamos llamados a ser buscadores de los tesoros de los cielos, dice Colosenses 3, del 1 al 3, y ya voy a acabar, no se desesperen, Colosenses 3, del 1 al 3. Lo leemos juntos. Dice, sí, pues voy a leerlo así. Hemos resucitado con Cristo. Busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongamos la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si ya hemos resucitado, mis queridos hermanos, pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongamos nuestro corazón en lo de Dios, no en las cosas de la tierra. Jesús puso su mirada en las cosas de Dios. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. Así es que tras la reprensión a sus discípulos, Jesús les hace un llamado, un llamamiento a ellos y a toda la multitud que constantemente buscaban a Jesús para que hiciese sanidades y les diese de comer. Y les dijo, vamos rápidamente a Marcos capítulo 8, versos 34 al 38. Marcos 8, 34 al 38.
Lo leemos, dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Amén. ¿Qué recompensa dará al hombre por su alma? Entonces, yo hago énfasis en el verso 35 que dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Hay un ejemplo muy interesante ya en Getsemaní. Como ustedes sabrán, y esto lo vamos a ver en algunas semanas más adelante, sus discípulos huyeron. Pedro le negó, etcétera. Pero finalmente quien permaneció a los pies de la cruz con Jesús fue Juan. Ustedes saben que la historia cuenta que la mayoría de esos discípulos, o todos los discípulos más bien, de Jesús, esos 12 o 11 discípulos, o ya 10 nada más, y Judas, que prefirieron en ese instante salvar sus vidas. ¿Por qué salvar sus vidas? Ustedes lo vieron cuando Pedro estaba en la casa del sumo sacerdote y lo reconocieron como que andaba con Jesús, él tuvo temor de eso. ¿Saben por qué? Era muy probable que lo pudiesen poner a juicio junto a Jesús. Esos pensamientos o esa idea vino al corazón de Pedro, por eso le negó. Y por eso todos los discípulos huyeron y se escondieron entre la multitud para que no sufriesen las mismas consecuencias de haber andado con él. Salvaron sus vidas, pero el único que se arriesgó a estar a los pies de Jesús fue Juan. La historia cuenta que todos ellos murieron, sí, pregonando el Evangelio, muriendo por el Evangelio, por supuesto, renunciando, sí, ya a sus vidas, pero todos murieron antes que Juan. Todos murieron en condiciones terribles de persecución, de muerte, de tortura. Pero Juan, a pesar de que sufrió, fue el último en que murió, quien murió de ellos. Y murió de viejo, según se sabe, en Éfeso. Y tuvo la revelación más grande de la gloria de Dios, que fue ver el Apocalipsis. Qué interesante entonces que la palabra se cumplió perfectamente en él. Si alguno entonces salva su vida, la perderá. Por eso el llamado de Jesús es este. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. El que quiera de Jesús, mis queridos hermanos, niéguese a sí mismo. Dios nos hace ese llamamiento hoy a nosotros. Y yo pregunto, como pastor, como amigo, como un consiervo de ustedes, ¿quién desea desde hoy su Getsemaní, queridos hermanos? ¿Quién desea negarse a sí mismo? Dice Jesús, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Sí, Jesús luchó también, no solamente con Satanás en el desierto, aquella ocasión, no solamente por las palabras suaves de Pedro, diciéndole, no, que nada de eso te acontezca, ten compasión de ti mismo. Ay, sí es cierto, ellos son malos, yo soy bueno, ¿y por qué tengo que morir por ellos? Y finalmente luchó contra su carne, contra sí mismo, y le insistió al Padre diciendo, si es posible, pasa de mí esta copa sin que la beba, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando el Padre le dijo, le dio como respuesta el no, él en ese momento murió. Murió. Yo quiero terminar esta enseñanza el día de hoy con una oración y otra cancioncita para ya despedirnos.
pero de veras en el corazón de cada uno de nosotros eh, movernos de nuestro estatus de comodidad cristiana y entender, ser cristiano no cuesta nada, mis queridos hermanos, porque es un regalo que Dios nos ha dado a través de Jesucristo por gracia, murió por nosotros, pero ser discípulo de Cristo sí tiene un precio. Y el llamado que todos nosotros tenemos es a convertirnos en verdaderos discípulos suyos. Y cuando se trata de eso, comenzamos a entender lo que significan las palabras del Señor a nosotros en nuestro corazón. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su Getsemaní. Amén. Señor, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Tú sabes, Señor bendito, que sentimos. Tú sabes, Señor, que sufrimos, mi Dios. Pero sobre todo, Señor, nadie puede engañarte. Todos estamos desnudos delante de ti, Señor. Y yo quiero pedirte que tú hagas en nuestro corazón, Señor, tu obra. Nos ayudes a entender que caminar contigo, Señor, es negarnos a nosotros mismos, renunciar a los placeres de este mundo. Constantemente el enemigo puede venir a nuestra mente alentándonos a seguir autogratificándonos a nosotros mismos, incluso a solapar pecados en nuestro corazón. Posiblemente con el argumento de que no soy el único que lo hace, no eres el único que lo hace, seguramente hay muchos que están así, etcétera, etcétera, pero cada uno de nosotros, dice tu palabra, Señor, dará cuenta de sí. Así es que hoy, Señor, haya nosotros también el poder ver nuestros logros humanos como pérdida por amor del conocimiento de Cristo y tenerlos por basura con tal de ganar a Cristo, de conocer a Cristo y no ser hallados en nosotros, en nuestra justicia propia, sino en la de Cristo. Mi Dios, pero eso solamente pocos han levantado la mano, Señor, para responder ese llamado. Ayúdanos, ¿eh? Pon en nuestro corazón eso, estas palabras, Señor, y que valiente y osadamente queramos ir a la cruz también. Ayúdanos a morir cada día nosotros mismos para con ellos, Señor, obtener tu vida en nosotros y que la podamos reflejar en este mundo tan oscuro que cada vez necesita urgentemente más la luz tuya reflejada en tu iglesia, Señor. Da, Señor bendito, esa posibilidad mediante tu Espíritu Santo, Señor, que cada uno de nosotros realmente decida si quiere ir en pos de ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.